Y vamos a hablar de un estreno que se hace el martes 1 de abril a las 19:30 en el Cine Gomón, en la ciudad de Buenos Aires, que es Las Voces del Silencio. Buen día, Gaby. Bienvenida a la mañana. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenida a la mañana de Juan Domingo. Contanos un poco de qué trata el film ahora que llega el aniversario de Malvinas, de la guerra y la lucha. Las Voces del Silencio cuenta la lucha de un grupo de excombatientes de Malvinas para que se juzgue a los militares argentinos que los torturaron durante la guerra. Es una película que invita a pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, que recoge el testimonio de excombatientes que estuvieron en distintas unidades militares, excombatientes del Regimiento 7 de La Plata, el 3 de La Tablada, el BIM 5, que estuvieron en el 4 de Mercedes. Y en todas las unidades militares hay casos de torturas a soldados conscriptos por parte de sus superiores, lo cual demuestra que la tortura no fue aislada, sino sistemática, y que tenía que ver con la formación de esas Fuerzas Armadas, que no nos olvidemos eran las Fuerzas Armadas de la dictadura, del terrorismo de Estado, que al regreso al continente les impusieron el silencio a los excombatientes de Malvinas, y cuando hablamos de torturas hablamos de estaqueo, muchas veces desprovisto de la vestimenta, bajo bombardeo enemigo, de inmersión en agua helada, los hacían meter las manos, los pies, en algunos casos también la cabeza, de picana con teléfono de campaña, de golpes de todo tipo, de degradación. Y si uno analiza los tormentos, abusos y amenazas en las islas, bueno, hay una continuidad con los tormentos padecidos por los detenidos desaparecidos en los centros clandestinos de detención. Bueno, justamente el estaqueo, por decía, ejemplo. Eran las mismas fuerzas. El estaqueo, por ejemplo, era uno de ellos. Sí, la inmersión en agua helada es como el submarino húmedo, ¿no? Ajá. Son las prácticas adaptadas a la materialidad de las islas. Ahí hubo algunas controversias porque algunos compañeros que fueron combatientes creían que estaba bien forzar a quienes se amedrentaban frente a la lucha y que estaba bien que se bancaran algún tipo de presión, digamos. Y otra gente con sentido común recordando el mismo tratamiento de los compañeros detenidos desaparecidos, decían que bueno, que ya habían sido llevados a la guerra, no habían sido preparados para una guerra. Recordemos que la clase 63 no había completado su instrucción básica de tiro y combate, y que la mayoría de los tormentos se dan porque buscaban proveerse alimento. Los excombatientes lo cuentan, ¿no? Primero comían los oficiales, después los suboficiales, y ellos les llegaba un caldo que no tenía ni el olor a la carne, ¿no? ¿Cómo esperaban que esa tropa que estaba en primera línea se defendiese de esa potencia, ¿no? De ese enemigo externo de Gran Bretaña? Sí, estaban preocupados por proveerse alimento y sobrevivir. Y ahí la respuesta era la tortura, y era la tortura delante de todos los compañeros, ¿no? Y la degradación. Y decir, bueno, les va a pasar a ustedes también. Si ustedes van y se buscan alimento, les va a pasar lo mismo. Nora Lafont. Sí, quería contarte que nunca llegaron las cocinas. No. Nunca llegaron las cocinas, nunca las trasladaron a las cocinas. Por eso también fue todo lo que nuestros muchachos perdieron. Y todo lo que se recaudó, que se hizo por Canal 13, ¿te acordás? Inclusive las alhajas. Las 24 horas por Malvinas. Las 24 horas por Malvinas no llegó nunca esa plata. Y esas alhajas que donaron Pierina Dialesi, pobrecita. No, y en las unidades militares se encontraron, bueno, después, ¿no? Todo esto acumulado, el alimento, los abrigos, incluso en Puerto Argentino, cuando se repliegan los soldados, encuentran containers llenos de comida, y ellos a unos pocos kilómetros se estaban muriendo de hambre, ¿no? Y acá viene un poco lo que dicen los abogados de la defensa, es poner una cuestión de bloqueo. No, los archivos desclasificados en 2015 demuestran que la desnutrición se dio solo en los soldados conscriptos argentinos, y si uno habla con los excombatientes, siempre hay relatos que abonan, ¿no?, a pensar esto. Hugo Robert, soldado de la compañía C del Regimiento 7,
sobre el final del conflicto se escapa a buscar alimento y se encuentra con Joffrey, el comandante de la 10ª brigada, y el tipo estaba impoluto y se espanta al verlo a Robert, ¿no? Como que hace soldado todo desaliñado, y él le pide desesperadamente comida. Entonces le pregunta quién es el jefe, le dice que es García, y le dice, dígale a su superior que ya va a tener noticias mías. Y al día o a los 2 días llega un soldado con una cajita que tenía hojitas de afeitar. No, entonces, si esas cajitas con hojitas de afeitar llegó, ¿cómo es que el alimento puerto argentino no llegaba? Claro. Porque también la tortura era el no proveer de alimentos. Pero esos son los militares nuestros, preciosa. Por lo menos de lo del proceso. Sí, del son proceso. los militares de la dictadura, pero tenemos, a ver, al menos yo nací en el 92, yo llegué a Malvinas en el 2016 a través del periodismo, y hasta entonces en mi formación Malvinas era una gesta heroica que yo había visto en los contenidos escolares, y empezar a investigar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos también me llevó a, de construir este discurso de Malvinas la gesta, porque es un discurso que armaron las Fuerzas Armadas de la dictadura. Sí, pero son los mismos soldados. Son los mismos militares. En términos de actos heroicos. Son los mismos militares que un día como hoy, en 1996, reprimen el motín de Sierra Chica y nos matan a todos nuestros compañeros que estaban detenidos allí. Horacio del Prado te quiere hacer una consulta, Gaby. Sí, Gabriela, ¿cómo nació? ¿Cuál fue la motivación de hacer la película? Esa es una pregunta. Y la otra es, los muchachos que hablan son hoy 60 años, 60 y pico de años, y todavía tienen necesidad de justicia, de ser escuchados. Sí, arranco por la primera. Como decía, yo llegué a Malvinas a través del periodismo, lo cubrí en gráfico y hice una maestría en periodismo documental, donde lo tomé como tema de tesis, y cuando estaba haciendo la maestría dije, acá hay que hacer una película, porque me encontré con que había 2 líneas narrativas audiovisuales sobre Malvinas. Una es Malvinas, la gesta, y otro son las consecuencias del conflicto bélico, el estrés postraumático, los suicidios, en el caso de los excombatientes. Pero no había ninguna que abordase las violaciones a los derechos humanos. Sí había escenas aisladas. En Los chicos de la guerra e Iluminados por el fuego hay escenas de estaqueos. En Los chicos de la guerra, en ese contexto, no había una escucha social para identificar eso como tortura. Con Iluminados por el fuego, Pablo Vaz, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, ve esa escena, escucha el comentario de los excombatientes que le dijeron entonces que la película se quedaba corta, y asumiendo su deber de funcionario público, investiga, recoge 23 denuncias que lleva a Río Grande, Tierra del Fuego, en 2007, y esta causa judicial que inicia en 2007 todavía no ha sido elevado a juicio. Hoy hay un incidente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía hay víctimas que están denunciando, porque el tiempo subjetivo de las víctimas es particular en cada uno, porque no solo está la imposición de silencio de las Fuerzas Armadas, está los centros de excombatientes, en algunos casos son mixtos, ¿no? Las Fuerzas Armadas buscaron infiltrarse en las agrupaciones de excombatientes, y personas que cuando empieza esta causa empiezan a hablar con sus pares de lo que les había sucedido y querer denunciar, sus compañeros les dijeron, pero vos con eso estás maricoñando la causa. Y eso nos lleva también a pensar a la violencia en el servicio militar obligatorio, esa naturalización de tenés que pasar por todo esto para ser hombre, para ser varón, ¿no? Entonces hay muchos factores que hacen que las víctimas no denuncien. Sumado a eso también la falta de justicia, porque si vos ves a alguien que empezó todo el proceso judicial hace 18 años y sigue sin tener justicia, la verdad que son muchos los factores por los cuales, sumado, como digo, al tiempo subjetivo de cada víctima. Y en ese contexto, a mí me parecía que la película no solo entraba en esta área de vacancias, sino que también era un aporte a la construcción de la memoria social. A mí me interesa mucho lo que dice Ana María Cariaga, sobreviviente del Club Atlético y psicoanalista, ¿no? Que declarar en una instancia de juicio de crímenes de lesa humanidad, que no solo es reparatorio para la víctima, sino que a través de la articulación de esos distintos testimonios se repone aquello que fue arrancado de la sociedad, eso que nuestra sociedad no sabe. Entonces,
estamos esperando y deseando que la causa judicial avance. En ese contexto, mi aporte es esta película, es reponer segmentado, porque son ciertos testimonios. Yo no entrevisté a todas las personas que declararon, eso le corresponde a la justicia, pero haciendo este recorte, como hacer este aporte, que la gente se vaya de la sala con preguntas, ¿no? Que podamos, cada vez que alguien dice Malvinas la gesta, bueno, podamos detenernos un segundo y pensar en todo lo que hay detrás de esa frase. Gaby, te agradecemos toda tu tarea, estás construyendo memoria y estás haciendo justicia también, aunque no es tarea de la justicia tu tarea, pero es tarea de tu generación, rever esas cosas para que no sucedan más. Felicitaciones, Gaby, felicitaciones de todo corazón. Martes 19:30, Cine Gomón. Martes 1 de abril, y después vamos a ir anunciando nuevas fechas. Claro. Vamos a ir anunciando a través de las redes de la peli, que son @lasvocesdelsilencio.doc. Estamos buscando salas en todo el país, así que si saben de alguna sala, de algún espacio al que le interese pasar la película, por favor cuéntenos por las redes, así nos ponemos en contacto. ¿Hay algún teléfono para que se comuniquen o solamente un mail? Un mail, Repetimos el mail. lasvocesdelsilencio.doc@gmail.com. lasvocesdelsilencio.doc@gmail.com. Gaby y Lorenzo, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias.